ya parece, ¿no? Perdí un poco la noción del tiempo. Y agradecer desde luego la invitación que insistentemente me hizo el rector. La verdad que el frío me había hecho atrasar un poco esta invitación y llego ayer y está nevando, así que la venganza magallánica. Para mí es muy grato estar acá en esta universidad, tengo muy buenos amigos, amigas, he venido en varias ocasiones en distintos roles, en mi vida laboral he cumplido hartos roles y este es otro más. La invitación que quiero hacerles ahora es, más que a presentar, es que conversemos. Marcela hizo una muy buena presentación de lo que es la reforma, un poco la mirada a futuro, lo que se nos viene, y queda planteado el desafío inmediato de lo que tenemos que hacer para que la reforma no quede como está. Yo creo que eso es una de las conclusiones que tenemos que sacar y en lo que estamos trabajando las universidades, particularmente las universidades estatales y también las universidades regionales. Y la invitación que les quiero hacer ahora es que conversemos ahora un poco menos de letras y un poco más de número, que tiene que ver con el financiamiento. Para eso quiero que primero veamos un poco el contexto, la evolución, el por qué estamos como estamos hoy día en el tema financiero, y luego centrarnos en lo que estamos viendo ahora, en lo inmediato, que como muy bien decía Marcela, hoy día el presupuesto 2017 es la encarnación de muchas de las cosas que se plantearon en la reforma. Entonces, si se llega a plasmar de esa manera el presupuesto, quedamos de manera ya listos para lo que es la reforma. Entonces, esa es un poco la lógica de mi presentación. Por favor, dudas, consultas, me interesa mucho que esto vaya quedando medianamente claro, entonces no tengan ningún temor en hacerlas de inmediato. Un presidente del siglo pasado decía que gobernar era educar. Y eso a partir de una frase de Juan Gómez Milla, rector de la Universidad de Chile, hace más de 100 años, que hizo con una visión muy grande, tuvo grandes ejes de nuestro país, los generó él. Bueno, nadie es perfecto, también fundó la Contraloría, entre otras cosas. Pero claro, eso se terminó el año 81. O sea, a partir del año 81, el sistema universitario, el sistema de educación superior cambió y cambió el eje. El eje ya dejó de ser el Estado como un Estado proveedor, un Estado preocupado justamente de gobernar y de educar a través de gobernar para educar, y el mercado fue el eje principal. Todo empezó a articularse a través del mercado y el rol del Estado fue secundario, fue parcial y, como también lo decía Marcela, más dedicado a la entrega de recursos. Es por eso que empezó a proliferar y se generaron más de 300 y tantas universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, y que como mismo comportamiento de mercado luego esto ha ido cayendo, hoy día son un poco más de 200, porque se han ido fusionando, han ido subsistiendo aquellas con mayores espaldas. Se acabó la pila. El mercado está regulando la presentación también. José Mayday. Bueno, la idea de la situación que hoy día nos tiene justamente es, y también lo decía Marcela, es que el mercado ha transformado y el financiamiento y el funcionamiento de las universidades es claramente competitivo. Hoy día nosotros como instituciones no tenemos ningún tratamiento especial en cuanto somos universidades del Estado. Para temas presupuestarios, para temas del Ministerio de Educación, para muchas cosas somos una universidad más, sin ninguna diferencia, sin ninguna preferencia. Y también tenemos la doble militancia que para efectos de la Contraloría General de la República somos un órgano público más, no somos una universidad, somos un órgano del Estado. Entonces nos aplican las rendiciones de cuenta que, por ejemplo, hoy día hay una discusión muy grande a lo largo del país justamente en el ámbito de los investigadores. Como ustedes saben,
la Contraloría le hizo una auditoría a CONICYT y determinó y cambió y está sancionando la rendición de cuentas de todo lo que son los overhead, de todo lo que son los componentes administrativos, de lo que son los proyectos de investigación, con sumarios de por medio y bloqueando y paralizando muchas de estas actividades de investigación. Entonces, para muchos efectos, no somos más que una universidad más, cuando es recurso, cuando es asignación de dinero, pero para otros elementos somos un órgano del Estado más. No existe el concepto de universidad estatal. Los únicos que conocemos el concepto de universidad estatal somos nosotros. O sea, para el país muchas veces da lo mismo ser del CRUCH que ser del CUECH. Y para muchos órganos del Estado, es lamentable, también tienen esa misma mirada. Chuta, el financiamiento siempre ha sido un problema en las universidades. Y lo va a seguir siendo así como estamos viendo. Tengo mi computador, si quieren, a lo mejor puede ser... Ah, están cambiando, ya. Se lo digo. Bueno, para ir avanzando en favor del tiempo también, lo otro que les tenía, que traía a colación justamente con esta evolución que ha tenido el financiamiento, todo se ha ido dando a través del subsidio a la demanda. Como ustedes bien saben, el presupuesto o el financiamiento a las instituciones se divide en dos grandes bloques, lo que es subsidio a la demanda y lo que es subsidio a la oferta. Subsidio a la demanda es todo aquel dinero, recursos que va RUT a RUT por estudiante, becas, crédito, hoy día la gratuidad, el crédito con aval del Estado. Y subsidio a la oferta son todos aquellos aportes que no están entregados al RUT, a la persona, al estudiante, sino que están entregados a la institución. Lamentablemente, a partir del año 2008, justamente el financiamiento se concentró en el subsidio a la demanda, es decir, la cantidad de platas por becas, crédito con aval del Estado, que en particular partió del año 2006 y que fue creciendo, y hoy día se suma la gratuidad, ha sido la forma preferida de entrega de los recursos del Estado. ¿Qué bueno o qué malo tiene eso? Bueno, esa ha sido la cuña, ese ha sido el elemento que se ha utilizado para que los recursos del Estado, los recursos fiscales, los recursos de los impuestos, vayan a dar preferentemente al sector privado. Hoy día, del presupuesto de educación superior, 2/3 partes, 70% aproximadamente, de platas fiscales, van a dar a instituciones privadas. Instituciones privadas me refiero a universidades privadas, institutos, centros de formación técnica y también la banca. Hoy día en el presupuesto de la Nación, lo podemos ver, en el presupuesto 2017, hay 20.000 millones de pesos que son destinados directamente a los bancos, como subsidio de tasa en el crédito con aval del Estado. Entonces, por la lógica de la distribución de recursos como subsidio a la demanda, se ha ido progresiva y lentamente transfiriendo recursos fiscales a entidades privadas. Lo que le estaba contando era eso, o sea, el truco está en que la distribución de recursos se está dando supuestamente a los estudiantes. O ese monito no es mío, pero está bonito. Se está dando a través del aporte, los recursos siguen a los estudiantes se matriculan bajo la ley de mercado, oferta y demanda. Por eso que las universidades, las instituciones privadas invierten tanta plata en marketing, en difusión, justamente porque en lugar de concentrarse en lo que es la calidad de las instituciones, de concentrarse en investigación, de concentrarse en la vinculación con el medio, invierten justamente en las leyes de mercado, en marketing, en difusión, y de esa manera están trayendo los recursos. Gracias. Ahí estamos. Ese gráfico que ustedes ven, y lo voy a pasar rápidamente, tiene dos dimensiones. Por el lado derecho está la cantidad de estudiantes matriculados y por este lado es plata, miles de millones de pesos. Las barritas son la cantidad de estudiantes. El país tenía, el Ministerio de Educación, el gobierno de turno, se pusieron la meta de principios de los años de este siglo,
que teníamos en torno al 20-17% de la matrícula de los estudiantes en edad de estudio en educación superior, llegar al 1.000.000 de estudiantes al 2010. Se logró la meta. Si ustedes ven, en el 2012 ya había más de 1.000.000 de estudiantes en educación superior. Hoy día somos casi 1.200.000 estudiantes. Y de esa forma fueron también creciendo los recursos, los ingresos proporcionales, por esto que les decía del subsidio a la demanda. Y hoy día, si ustedes se fijan en cuanto a recursos, lo que se mueve, el negocio, la industria de educación superior son 4.000 billones de pesos, o sea, 4.000 millones de pesos. Esa es la cantidad de plata que se mueve hoy día en la educación superior y por eso hay tanto interés también. O sea, no es solo por intereses altruistas como tenemos normalmente en las universidades estatales, es muchísima plata la que aquí se mueve. Esos son los porcentajes del PIB. Esto se lo hackeé, ¿no? Esta es una lámina que presentó el ministro Valdés justamente a propósito de la reforma. Y aquí es curioso, cuando se presentó la reforma de educación superior, el primer ministro que presentó en el Congreso fue el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda en su presentación tenía estas láminas donde muestra a Chile muy bien colocado en cuanto al porcentaje del PIB que coloca tanto en educación superior como en educación secundaria, pero la mala noticia es que de ese gran porcentaje del PIB es plata privada. La plata del Estado es muy poca y tiene que ver justamente con el tema de que ya les adelantaba recién del subsidio a la oferta, el subsidio a la demanda. Este gráfico está actualizado con el presupuesto de este año, del próximo año, 2017. Esto era lo que les contaba. En línea roja, subsidio a la oferta, aporte fiscal, aporte basal a las instituciones. A partir del 2008, esto se revierte, aparece el 2006 el crédito con aval del Estado, siguen creciendo las becas, aparece la gratuidad ahora, y el subsidio a la demanda es el que la lleva en el fondo, en el financiamiento. Y eso, como veremos en las próximas láminas, nos provoca una serie de efectos. El primer efecto es la evolución de la matrícula. Les hablaba que habíamos pasado el 1.000.000 de estudiantes. Bueno, el 1.000.000 de estudiantes se logró, y aquí está el punto de inflexión del año 2006, cuando aparece el crédito con aval del Estado, y fíjense en la matrícula, los centros de formación técnica incluso venía a la baja. Y el repunte que tomó, ahora es un repunte que no es homogéneo. Acá estamos hablando de un grupo de centros de formación técnica, Santo Tomás, AYEP, INAGAP, que son los más grandes se llevan casi toda la plata del CAE y se llevan la representación de la matrícula. Lo mismo pasó con los institutos profesionales. Los institutos profesionales, si bien venían creciendo, se pegan un brinco enorme nuevamente gracias al crédito con aval del Estado. Y aquí también, nuevamente, no son todos los institutos profesionales, son el grupo INAGAP, el grupo DUOC, el grupo Lorian. Universidades privadas, lo mismo. Esta pequeña caída tal vez pueda ser el efecto de la Universidad del Mar, que atentó mucho a la visión que se tuvo de las universidades privadas, pero es un comportamiento prácticamente exponencial el que tuvieron estas instituciones y justamente a través de financiamiento. ¿Qué les quiero decir con esto? Con la ley de presupuesto de todos los años, en la forma que se construye, genera efectos políticos, genera efectos sociales en el país. El año pasado, a raíz de la discusión en el Tribunal Constitucional, se decía que se estaba legislando por glosa. Bueno, si siempre se ha hecho así, ¿qué novedad tenemos? Y siempre se ha legislado con la ley de presupuesto y esto es lo que ha pasado. Esa es la matrícula en cuanto a porcentajes. Vemos que ya los estudiantes pasaron de ser de un 3,5% en la década de los 65. Muchos no habíamos nacido en esa fecha. Los estudiantes en educación superior eran solo el 3,5% de la población en edad de estudio y hoy día somos más de la mitad ya. Éxito como país, pero lo interesante es cómo se ha construido eso. ¿Qué pasa con esta forma del subsidio a la demanda en lugar del subsidio a la oferta? Bueno, esto es lo que pasa. Estos son datos de la Contraloría General de la República en base a todos los aportes fiscales. Ya veíamos, eran 4.000 millones de pesos, 1.500 son fiscales. De esos 1.500, el 33% va a dar a universidades del Estado y el otro 70% a instituciones privadas. Porque se sigue, si ustedes ven el financiamiento a los estudiantes,
La plata se coloca principalmente en instituciones privadas. Ahí está la diferencia. Entonces, si sigue subiendo el subsidio a la demanda, va a seguir subiendo los recursos a entidades privadas. O sea, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si seguimos, o sea, si compramos este crecimiento del CAE en el presupuesto 2017, si compramos el crecimiento en la gratuidad en el 2017, si compramos el tema de becas, eso es lo que va a seguir pasando. Las universidades del Estado vamos a seguir perdiendo importancia en el presupuesto. Eso llevado a un ranking. Alcancé a publicar aquí la 15 porque es mi universidad, digamos. De las 10 primeras universidades o instituciones de educación superior que más plata recibieron en el año pasado, plata pública, solo 2 estatales, USACH y Universidad de Chile. El resto todas privadas. Inclusive Santo Tomás como universidad, San Sebastián, el DUOC, la Andrés Bello. Si uno las consolida, por ejemplo el Grupo Lorian, el Grupo Lorian pasaría a ser el segundo lugar, desplazando inclusive a la Pontificia. La Universidad Viña del Mar, la Universidad de la América, la Universidad Andrés Bello, el Instituto Ayep, que conforman, la Escuela Moderna de Música, que conforman este grupo, en su totalidad de recursos pasarían a ser el segundo lugar de recepción de recursos fiscales. Penan por su ausencia aquí un grupo importante de universidades regionales y estatales. Eso es lo que les decía hace un rato atrás respecto de cómo nos ven. Para efectos de la Contraloría somos un órgano más del Estado y para efectos fiscales muchas veces somos una institución más, nada más. El proyecto de ley, Marcela lo abordó, no quiero ser reiterativo. Me quería concentrar en esta lámina que es muy interesante y muy decidora. Conocen ustedes ahí todos ellos, todas ellas, ministros, ministras de Educación. Con varios de ellos me tocó trabajar. Una estadística, solo lo que va de este siglo, 2016, 12 ministros. O sea, un ministro no alcanza a durar 2 años en promedio. O sea, y si uno revisa la historia hacia atrás también, o sea, no es solo privativo de este siglo. Entonces uno de inmediato se pregunta qué línea de acción se puede generar en educación, qué políticas se pueden generar en educación si los ministros están cambiando, hay una rotación tan obvia de mirada. Y no es que solo cambie el ministro, cambian los equipos, cambian los jefes de división, cambian los asesores. De hecho, como una anécdota, el equipo que implementó la gratuidad, con los cuales nos estuvimos reuniendo como comisión todo el año pasado, hoy día no queda ninguno. O sea, todo el equipo que trabajó, implementó la gratuidad en el Ministerio de Educación, hoy día son caras nuevas, son todas personas nuevas, cambió todo ese equipo. Entonces, cuesta generar vínculo, cuesta generar trabajo a largo plazo con este tipo de situaciones. Y si a esto le agregamos que lo que les decía recién como comentario, como anécdota, que el primer ministro que presentó y defendió la reforma de educación superior fue el ministro de Hacienda. Es otro asunto también que hoy día, y se deja ver en el análisis que hacía Marcela de la reforma, claramente hay miradas más bien del Ministerio de Hacienda respecto de lo que se debe hacer en educación en Chile, más que de política. O sea, nunca se resuelve en la presentación de la reforma preguntas tan básicas como ¿qué quiere el país de sus universidades? ¿Qué quiere el país de las universidades del Estado? ¿Cuál es el rol de las universidades del Consejo Rectores que no son estatales, del G9? ¿Cuál es el rol del resto de las instituciones? No se aborda. Hay algo al principio, claro, definiciones, algunas, pero después el articulado no se hace cargo tampoco de ellas. Muy bien lo explicaba Marcela. Eso es un poco el contexto en general del presente y la situación actual. Quería pasar ahora a la otra presentación, José, si me ayudas, que es lo que estamos haciendo con miras al presupuesto del 2017. Les cuento, hecho este diagnóstico, hecha esta situación, compartido por muchas universidades como ustedes, Universidad Magallanes,
un grupo de universidades, especialmente al alero del CUECH y también algunas del grupo del G9, que son regionales, que nos está pasando un poco lo mismo, estamos articulando un conjunto de propuestas en el marco de lo que algunos de ustedes deben haber conocido o haber escuchado, la AUR, la Asociación de Universidades Regionales. Hemos tenido varias conversaciones con grupos de diputados y lo que estamos haciendo también es un poco articular a partir de este espacio que se ha ido ganando un conjunto de propuestas con mira primero a lo inmediato, el presupuesto 2017, y siempre teniendo muy de reojo las propuestas que han hecho los rectores al amparo del Consejo de Rectores y también del CUECH. Este gráfico lo vimos. Miren lo interesante, y aquí una de las cosas que nos hemos concentrado y que son determinantes para la Universidad de Magallanes, los aportes basales. Como veíamos, el tema de becas, crédito y gratuidad tiene un carril propio, tiene una lógica actual, pero se ha ido comiendo lentamente los aportes institucionales. Si ustedes se concentran en estos gráficos, podemos ver que la cantidad de recursos por el aporte fiscal directo, que es el principal componente de aportes basales, si uno lo separa entre Universidad de Santiago y universidades regionales, de inmediato se genera una brecha abismante en favor de las universidades de Santiago. Lo mismo pasa en el total entre los recursos basales, incluyendo convenio marco y otros elementos, el AFI incluido. Entonces, efectivamente, se produce una distorsión que obedece, y aquí es una crítica que ha ido creciendo, en que la forma de distribuir estos recursos, ya algo Marcela decía también en su presentación, tiene una lógica de indicadores que uno se pregunta, esos indicadores partieron en el año 81, los años 80, ¿son los indicadores que dan certeza respecto a lo que el país necesita hoy en día? Porque esos indicadores están generando una serie de distorsiones. Distorsiones en la entrega de recursos, y cuando sucede la distorsión en la entrega de recursos, pasan cosas en nuestras instituciones. ¿Qué pasaría si en la Universidad de Magallanes fuese mejor los aportes basales? Sin duda que estaríamos hablando en otro piso, en otras condiciones de esta universidad. O sea, el costo de funcionar, ¿para qué se los voy a explicar yo a ustedes son los que lo tienen mucho más claro. Eso no se recoge en ninguna de estas variables. Entonces, eso es lo que estamos apelando justamente a un grupo de universidades y un poco la invitación en este predicar que estamos haciendo, de sumar esfuerzos, justamente todos los esfuerzos valen, para generar algunos cambios en lo inmediato en la forma de distribución de los recursos del presupuesto 2017. Avalando lo que les señalaba yo, ustedes pueden ver aquí el tema de los recursos del aporte fiscal directo. El promedio del Consejo Rector es de 8.200 millones de pesos, pero fíjense, hay un grupo de universidades que están muy lejos del promedio. La Universidad de Magallanes recibe una cuarta parte del promedio, y hay otras universidades que están recibiendo recursos muy importantes en esto. Nuestra propuesta, ojo, no es quitarle plata a estas para distribuir esto, no es hacer de Robin Hood, sino que lo que queremos hacer hoy día y nuestra propuesta es que los nuevos recursos y los crecimientos de los recursos vayan por aportes basales y vayan justamente a cubrir a todas estas universidades que están en esta medianía hacia abajo. O sea, ¿por qué? Nuestro objetivo es justamente uno de los objetivos que no aparecen en la reforma, pero que deberían ser obvios, que es contar con una matriz de oferta de calidad, pre y posgrado, homogénea o lo más homogénea posible a lo largo del país. O sea, que exista oferta en Magallanes o en Copiapó no pasa por tema de mercado. Los problemas de cantidad de estudiantes que hay que egresan en ambas ciudades por hacer el contrapunto entre el norte y el sur no responde a una necesidad. El Estado debería generar recursos basales para que un grupo de universidades puedan efectivamente ser parte y ser integrantes de esta red, de esta oferta de matrícula de calidad en el sistema de pre y posgrado. Hay una propuesta de los rectores a propósito del cuadro anterior de igualar o tratar de subir a todo este grupo de universidades lo más pronto a este promedio. Esa es una de las propuestas.
Ahora, la vía por cuál hacerla, nosotros estamos proponiendo que sean justamente el convenio marco, en el caso de nuestras universidades estatales, y a través de los fondos basales para el caso del G9. ¿Por qué? Porque de esa manera, recuerden ustedes que cualquier innovación muy brusca que se haga en el presupuesto nos puede llevar de nuevo al Tribunal Constitucional y nos puede salir el disparo por otro lado, o nos podemos disparar nosotros mismos. Entonces lo que queremos hacer es más bien que los cambios, los crecimientos vayan por esos aportes, porque esos aportes son resortes de resoluciones o de criterios del Ministerio de Educación. De esa manera se pueden generar redistribuciones justamente como las que están planteando los rectores y nosotros estamos apoyando. Para el presupuesto 2017, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Solo 3 líneas. Lo que les acabo de señalar, no queremos arriesgarnos con el Tribunal Constitucional, queremos hacerlo lo más práctico y viable posible. Hoy día, lo que también les contaba Marcela, a partir del año pasado se crearon, el presupuesto de educación superior se dividió en 2 grandes programas, el 30 y el 29, uno que es para universidades estatales, el 29 y el 30 abierto todo el sistema, pero está generando esto que Marcela muy bien también reflejaba, un peso acá, un peso allá y terminamos no generando ningún incentivo. Mejor no nos hacemos cargo de la pataleta y les damos un peso a cada uno y nos dejan tranquilos, más o menos un poco eso es lo que se entiende. Pero esto ha llevado a una gran complejidad, o sea, uno de los problemas por los cuales la plata llega tarde a las universidades es porque el sistema se ha vuelto muy complejo. Hay que hacer decreto para todo y los decretos pasan por Contraloría, por la DIPRES, por mucha gente y se prima el rigor administrativo, la formalidad del decreto y no la oportunidad de los recursos, y los recursos terminan llegando muy lentos, muy tardíamente a la universidad y eso nos genera un círculo vicioso porque hay que ir a la banca a pedir, a factorizar, a pedir líneas de crédito, capital de trabajo, créditos de corto plazo, toda la gimnasia bancaria que acá en la primera fila nos pueden dar cátedra en esta universidad, y eso a la larga, no a la larga, a la corta, son recursos fiscales que van a dar a instituciones bancarias. O sea, estamos peleando contra el lucro y justamente estamos incentivándolo a través de nuestros recursos, pasándolo a la banca. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que justamente solo con mejor articular la gestión del Estado, simplificando, haciéndola más expedita, evitar la transferencia de recursos públicos a los bancos y también abordar el tema del CAE. O sea, ahí hay un tema pendiente, el presidente que lo creó hace poco como candidato dijo que estaba dispuesto a que se eliminara. Veamos. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Nuestras propuestas también se pueden concentrar en 3 grandes ámbitos. El primero de ellos, como les decíamos, no innovar, es aprovechar lo que hay. Y el segundo es darle un sentido de lógica que hoy día adolece, que no existe en el sistema, y que es súper sencillo. El presupuesto debería articularse, ordenarse en base a ayudas estudiantiles. Ahí tenemos una serie de observaciones, la gente la da mucho mejor que yo en esto, respecto a cómo mejorar aquello. El segundo elemento acá es importante, y me quiero detener porque tiene mucha implicancia en la Universidad de Magallanes. Separar lo que son aportes basales de aquellos aportes que son inversión y desarrollo. O sea, hay que distinguir muy bien, o sea, cuando el convenio marco se plantean situaciones de inversión, de desarrollo, eso lo pueden hacer aquellas universidades que en la tabla de recién están por sobre en el aporte fiscal directo, porque ellos cubren el diario vivir con el aporte fiscal directo, más una serie de otras iniciativas, desde luego, pero eso les ayuda muchísimo. Para los que están debajo y sobre todo al final, el convenio marco lo ocupan para la luz, el agua y los sueldos. Esa es la realidad. Entonces, cuando el Estado habla de que el convenio marco se debe hacer inversión y desarrollo, es porque no entiende esta realidad, no entiende lo que está pasando en nuestras universidades. Entonces, lo que estamos planteando es justamente hacer un distingo muy básico, muy claro, respecto de que se debe dar un aporte basal lo más estándar posible, pero consecuente con los objetivos de tener una oferta, una matriz de educación superior de calidad a lo largo del país, distinto de lo que sea inversión y desarrollo. También los rectores se han planteado, y aquí tenemos un desafío muy interesante como universidades regionales y estatales, de hacer
cumplir efectivamente esto de la provisión mixta de educación superior. Hoy día se habla de provisión mixta, pero es mentira si somos el 15%. O sea, hoy día es provisión privada con algo de público. Para poder hacer realidad una provisión mixta, hacer por lo menos el 50% de la matrícula, necesitamos inversión, necesitamos crecer. Ese es nuestro objetivo y ese debería ser el objetivo del país también por la importancia y la relevancia estratégica que tiene. Pero para poder crecer, aparte de inversión y desarrollo, se necesita también tener articulado el presupuesto en base a esos objetivos. Cuando la gratuidad nos restringen el crecimiento al 2,7% o en todos los casos, dice, con todas las restricciones a un 10%, es imposible avanzar hacia esos objetivos. O sea, ¿cómo nos piden que seamos más participativos en la matriz de oferta si nos ponen restricciones y a la gente que queda fuera del sistema de gratuidad se quedan con el CAE, con subsidio estatal, no tienen esa restricción? Entonces la matriz mixta va a seguir creciendo, va a seguir siendo privada en lugar de mixta. Y el cuarto elemento que nosotros proponemos que el presupuesto también mantenga una serie de elementos anexos que nuevamente la lógica de que se están haciendo políticas a través de la ley de presupuesto. Esto nuevamente pone en énfasis que eso siempre ha sido así. Una de las cosas que se permite es el endeudamiento a largo plazo para las instituciones estatales como la nuestra, gracias a lo que se coloca en un artículo en la ley de presupuesto anual. Si no existiera ese articulado, muchos de los endeudamientos a largo plazo no serían posibles, porque estaríamos suscritos solo a los 4 años. Ya lo hemos señalado. Sobre la gratuidad, aquí no sé cómo estamos en cuanto al tiempo, yo lo que no quiero seguir es ahondando más algunas cosas. Tal vez yo les dije que si tenían dudas, consultas las hicieran. He avanzado muy rápido, no les he dado el espacio. A lo mejor sería la oportunidad de darle el espacio ahora, porque lo que a continuación traigo son 2 o 3 láminas más referidas, por ejemplo, al tema de la gratuidad, referidas a becas y referidas a algunos otros aportes. Acá un elemento interesante también, para que lo tengan en claro, rector. El AFI, como se ha dicho, desapareció. No es tan así, no ha desaparecido. El convenio marco lo absorbió, pero la forma de distribuir el AFI sigue presente. Hoy día, de nuevo, van a hacer la distribución de recursos en base a los 27.500 mejores puntajes, y los recursos, en vez de hacer un decreto con cargo al AFI, lo van a hacer con cargo al convenio marco. Entonces el AFI no desapareció, sigue. Entonces eso va a generar un basal de 26, 27 millones de pesos para la Universidad de Magallanes y un basal de 1.000 y tantos millones, no sé cuánto para otras universidades. Entonces ya eso es parte de la diferencia y se la come el convenio marco. Entonces ojo con eso, no ha desaparecido el AFI. Y como ustedes saben, el AFI es eminentemente centralista. El 80 y tanto % del AFI se queda en la región metropolitana. Esto es lo que una de las cosas que estamos peleando el grupo de universidades y que es la invitación que queremos hacerles también a que se sumen a esta batalla, digamos, es la redistribución del convenio marco. O sea, antes de venir para acá hice una correlación, una simple correlación estadística entre los recursos asignados este año en el aporte fiscal directo con el convenio marco. 0,96 me dio la correlación. O sea, al que le va bien en el aporte fiscal directo, le va bien en el convenio marco. O dicho de otra manera, el que está sonado en el aporte fiscal directo está sonado en el convenio marco. O sea, acá por una situación histórica en muchos casos, hay una condena de por vida, como dice mi rector, llevándolo a plano jurídico. Entonces, efectivamente, el convenio marco es el que más flexibilidad hoy día entrega, pero si se sigue distribuyendo como está, en vez de ayudar, va a generar pobreza en algunas universidades, y eso claramente es reflejo de lo que nos está pasando, y por eso es simple verlo también, y podríamos sacar la correlación de quiénes son las universidades que más gimnasia bancaria han hecho este año y cuál es la posición que tienen justamente en los aportes basales.
Bien, en vista del tiempo, vamos a concluir esta jornada agradeciendo a los expositores, invitados especiales, a la señora Marcela Letelier y don Antonio Peñafiel, a nombre del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, y agradecemos la presencia de las autoridades universitarias, académicos y funcionarios en esta jornada de conferencia que pretendió analizar la reforma de la educación superior y la ley de presupuesto. Muchas gracias.